Todos sabemos que los Asperger tienen intereses realmente absorbentes, que pueden llegar a convertirse en verdaderas obsesiones por saberlo todo. Memorizan todos los detalles que puedan y disfrutan hablando de esto todo el tiempo. Si estos intereses son bien orientados, pueden conducir al Asperger a desarrollar habilidades que le servirán para toda su vida. Por ejemplo, una de mis obsesiones de pequeño era dibujar. Me la pasaba todo el día dibujando. Recuerdo que creaba cómics, los dibujaba en decenas de cuadernos que los tenía repletos con historias y dibujos. Esta habilidad que fui desarrollando me ayudó, por ejemplo, a desarrollar cosas como el logotipo de este canal sin haber estudiado diseño. Yo siempre había creído que tenía una mente muy creativa, muy imaginativa, pero he leído que las personas con autismo tienen la creatividad muy limitada. Y poniéndome a pensar, creo que en algo tienen razón. Yo no puedo crear algo de la nada. Me es muy difícil imaginarme algo. Por ejemplo, me cuesta leer novelas de ficción porque no puedo imaginarme las escenas que voy leyendo, como otras personas me cuentan que lo hacen, que es como ver una película, que siente sus emociones, que ven las escenas, pero eso para mí no sucede de esa manera. Además, cuando voy a hacer alguna creación, como de un logotipo o algún dibujo que quiera hacer, jamás lo imagino en mi mente antes de ponerlo en el papel. No, eso es imposible para mí. Lo que yo hago es componer una idea. Voy haciéndolo paso por paso, trazando líneas hasta que poco a poco va cobrando forma en base a ideas que he ido recolectando, imágenes que voy recolectando para hacer la composición. En este caso se trata de información visual que he ido recolectando, y es que los Asperger son recolectores de información. Al final lo que hago resulta que parece original, pero siendo honesto, lo que yo hago no es crear algo, o de alguna manera sí, pero sucede de una manera distinta. Muchas veces, o casi siempre, cuando hablo de mi tema de interés, suelo levantar el volumen de la voz y hablo con mucho apasionamiento. Las personas suelen decir, hey, cálmate, tranquilo, relájate. Pero lo hago sin pensar, no es intencional. No sé por qué sucede, no me estoy enojando con ellos. Algunos incluso piensan que estoy buscando discutir o buscando un pleito, pero no es así. Sencillamente es algo que no puedo controlar. Como tengo temas de conversación restringidos, se me complica las conversaciones cuando estas giran en torno a temas que escapan a ellos. Y esto hace que me sea muy difícil concentrarme en lo que se me está diciendo. Esta falta de concentración también es selectiva, porque si fuera un tema que a mí me interese, sí puedo centrar todo el 100% de mi atención en ello. Pero cuando esto no es así, mi mente va de un lado a otro. Y esto me complica en muchas situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho andar en longboard, pero tengo que aceptar que soy alguien que se cae bastante. Y esto es porque al no poder concentrarme y mi mente ir de un lugar a otro en todo momento, suelo no ser consciente de lo que estoy haciendo en ese momento y no veo un obstáculo en el camino y ¡plum! Directo al piso. Me ha sucedido muchas veces, y no solo montando longboard, sino caminando. Y si tuviera que correr o hacer alguna de estas actividades, tengo que tener la conciencia o ser consciente de lo que estoy haciendo. Siempre tengo que poner todas las alarmas en alerta porque sé que no debo desconcentrarme porque va a haber algún obstáculo en el camino, y así es que esto hace que haya un mayor esfuerzo de mi parte para mantenerme consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Y esto agrega algunos puntos de ansiedad, adicional a lo ya normalmente acostumbrado. Pero mis problemas de concentración no solo terminan ahí, sino
que también me afectan en las conversaciones con alguien más. Cuando trato de entender lo que alguien me dice, tengo muchas veces que pedirle que me lo repita otra vez. O lo que hago yo es repetir palabra por palabra lo que él me dijo para recién poder interpretar lo que me ha querido decir. Creo que mi capacidad de procesamiento de información es algo lenta. Por esto me causa bastante estrés cuando en las clases un profesor hace preguntas imprevistas. No solo por el hecho de la ansiedad ante situaciones inesperadas, sino porque mi mente se demora en procesar la pregunta. Muchas veces los profesores exigen respuestas rápidas, pero no todos podemos procesar la información a la misma velocidad. Tampoco es fácil concentrarme en las películas, porque cuando tu imaginación vuela de un lugar a otro con tanta facilidad, es fácil perderse en los diálogos. Debo obligar a mi mente a volver al aquí y a la hora. Otra cosa con las películas es que se me complica reconocer los rostros. No suelo identificar cuando un personaje es nuevo o aparece por segunda vez porque no lo llego a reconocer con tanta facilidad como parece que otras personas lo hacen. Y por eso no sé si ese personaje ya apareció o es uno nuevo. Y ni hablar de las películas asiáticas, en donde la dificultad de diferenciar los personajes ya se eleva a niveles imposibles. Sobre todo en las películas coreanas, donde todos me parecen iguales. Lo siento, pero es así. Y reconocer rostros no es un problema que se limita a las películas, sino que también se traslada al mundo real. Por ejemplo, cuando conozco a alguien o alguna vez lo saludo, si me lo vuelvo a encontrar al día siguiente, no recuerdo si esa persona era la que ya había saludado. Y este encuentro me produce bastante ansiedad porque no sé cómo actuar, no sé si lo debo saludar o no lo debo saludar. Esto sumado a la dificultad para mirar a las personas directamente a los ojos, mientras en mi cabeza las preguntas fluyen tratando de encontrar cuál sería la mejor manera de actuar en esa situación, termina muchas veces realizando actos que no son completamente adecuados para la situación. Y si lograra establecer alguna comunicación con esa persona y ella quisiera entablar una conversación conmigo, pues ahí viene la dificultad de no saber qué decir. En mi mente pasan preguntas y trato de seleccionar alguna que sea adecuada para esa situación, pero esto es algo que es bastante complicado para mí. Y al final, si digo algo, llego a decir muy frecuentemente algo completamente irrelevante como ¿y qué tal el clima? Por esto comprendo que las personas puedan pensar que mi comportamiento es bastante raro. La inteligencia de los Asperger, que gracias a Dios no es afectada por este síndrome, les permite desarrollar estrategias para poder actuar lo más normal posible, sin evidenciar la tormenta de pensamientos y emociones que fluyen por dentro. Al menos mimetizarse lo máximo posible con los demás. Si pudiera dar algún consejo a los familiares de las personas con síndrome de Asperger, este sería que tomen mucha atención en las obsesiones de sus hijos. Estas, bien orientadas, pueden ayudarles mucho, pero también pueden llevarle a desarrollar problemas muy serios. Los padres deben averiguar cuáles son estos temas que a sus hijos les interesan e intentar lo más posible participar con ellos, involucrarse en sus intereses, en sus búsquedas, en sus investigaciones y permitirles expresarse. Sé que algunos se cansan porque no quieren o es difícil escuchar hablar todo el tiempo acerca de autos, de dinosaurios o del espacio o de Star Wars. Pero se debe hacer un esfuerzo.
y buscar ayuda para que sus hijos puedan manejar sus intereses y también para que puedan orientarlos hacia otras temáticas, para que estos no se vuelvan tan obsesivos. Las obsesiones pueden traspasar los límites de los intereses y convertirse en pensamientos que irrumpen en nuestra mente sin nuestro permiso y no nos dejan que podamos concentrarnos o desarrollar nuestra vida normalmente. Por ejemplo, estar en un examen y escuchar una música en tu cabeza que no te deja en paz. Esto te anula para poder contestar las preguntas del examen con la tranquilidad necesaria. Hay pensamientos obsesivos que casi nos obligan a realizar acciones que ponen en cuestionamiento nuestra propia racionalidad, como por ejemplo comprar algo que no necesitamos, pero que el pensamiento nos está diciendo que sí lo necesitamos. Esta es una comorbidad muy frecuente en los síndromes de Asperger, que los padres deben considerar para poder ayudar a sus hijos a llevar una vida con menos complicaciones. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal, dale like al video, porque tendré más videos contando muchas más experiencias que puedan ayudar a las personas a conocer más sobre este tema, a conocerse más a sí mismos y a saber que no están solos y que tienen muchas capacidades, pero también otras dificultades que es posible superar. Gracias por ver. Hasta la próxima.